Hola, bienvenidos una vez más a una lección de dibujo. Hoy vamos a ver la experimentación para realizar texturas gráficas con tinta china y algunas herramientas no tan tradicionales. El primer ejercicio lo vamos a hacer con esta imagen de dos koalas que tenemos una textura sutil. Vamos a hacer un dibujo encajado, ¿verdad? Y voy a hacer un stencil con papel pergamino, dibujo, ¿verdad? Lo calco y luego lo corto y lo pongo sobre la lámina de mi papel. Estoy llenando un pincel de pelo duro, un pincel de óleo de pelo de cerdo, ¿verdad? De tinta china, y lo que hice ahí fue quitarle el exceso en el papel para poder hacer este primer goteo y que no me caigan gotas grandes. Y ahora lo estoy aplicando ya directamente sobre el papel para imitar un poco la textura del pelaje y darle algunas tonalidades un poco más oscuras. En esta primera etapa, si vieron, ya el goteo tapó un poco el dibujo. Entonces, les recomiendo que la línea tenga un gris con cierta oscuridad, no tan fuerte para que luego la puedan borrar, pero que sí se logre notar, ¿verdad? Incluso también podrían remarcar algunos contornos, solo unos, ¿verdad? Con plumilla, como guías, ¿verdad? No sé, los ojos, un perfil o una forma de la cabeza, un brazo, algo mínimo, ¿verdad? Porque bueno, este trabajo de textura va a ir tapando el lápiz. Ahí me estoy limpiando la mano y ya quito el extensil y veo el resultado. Esa fue una primera capa y ahora con la plumilla o con el bolígrafo de gel voy a empezar a delinear algunos contornos y algunas partes de los animales que me sirven para ir generando la figuración, ¿verdad? Porque esta fue como una primera capa, una base de gris, ¿verdad? Para generar la textura general. El tronco le voy a manejar otro acabado, ¿verdad? Para no repetir la textura y que se distinga entre la corteza y el pelaje del animal. Y igualmente voy a utilizar la plumilla poco, no la voy a utilizar mucho para que sea siempre la textura que hice con el pringado la que sea como la protagonista, ¿verdad? Y bien, mientras sigo avanzando con el dibujo, la lección de hoy un poco va a partir del tema animal, ¿verdad? Para practicar sus diferentes texturas y pelajes. Y además vamos a tener dos tipos de, digamos, como de referencias, ¿verdad? A veces animales que están como quietos, estáticos, y otros que están en movimiento o en acciones más dinámicas, porque también eso nos va a permitir cierta gestualidad. Todos los ejercicios van a ser expresivos, porque de alguna manera estamos buscando esa expresividad de la textura gráfica, pero algunos vamos a tener todavía como más libertad y más como un impulso por manchar de una manera más gestuales, ¿verdad? Entonces, para que tomen eso en cuenta, es muy probable que quizás o algunos de los ejercicios que ustedes hagan tal vez no resulten, ¿verdad? Como hay mucha posibilidad de accidentes con la tinta o con un pincel, un goteo o una mancha que cayó donde no era, perdí la figuración, etcétera. Entonces el ejercicio simplemente se repite, ¿verdad? Y con eso pues tampoco vamos a hacer dibujos excesivamente detallados, ¿verdad? Dependiendo de la técnica también así ustedes pueden escoger los formatos si quieren trabajar más grande, depende también de las herramientas que tengan. No necesariamente hay que trabajar pequeñito, hay algunas técnicas donde un tamaño grande, como decir doble carta o no sé, 40 por 50 centímetros puede ser como bien interesante, ¿verdad? Como parte de lo que voy a hacer es con plumilla,
pues tiene un tamaño pequeño, ¿verdad? El área de trabajo que estoy usando ahí puede ser de unos 10 por 10 centímetros o un poquito más. Ustedes pueden comparar con mi mano. Y ahora voy a aplicar una aguada con tinta china, ¿verdad? Voy a hacer una tercera capa, ¿verdad? La primera fue los puntos con el pelo duro, luego la línea, y ahora estoy haciendo una tercera capa con tinta china. Ahora la tinta china es muy negra, muy oscura, entonces si queremos grises claros tenemos que tener una buena cantidad de agua y apenas una gotita de tinta, ¿verdad? Para que controlen eso bien. Como vieron, yo siempre pruebo primero el gris en un papel para saber qué grado de gris tengo según la escala tonal. Y aquí voy aplicando las manchas donde considero que puedo generar contraste, que lo necesito, ¿verdad? Basado en la referencia fotográfica. Y con otro pincel que solo tiene agua, difumino un poquito esa mancha para que no me quede como un parche, ¿verdad? Ahí en este momento otra vez vuelvo a difuminar. Y así voy a ir trabajando para que la aguada con la tinta china me permita generar volúmenes y me siga creando la figuración, ¿verdad? Porque incluso con la primera y segunda capa todavía la ilustración se sentía un poco abstracta. Y bien, ahí continúo el trabajo con la tinta. Cuando terminé esta tercera capa y la dejé secar, luego volví a revisar la ilustración y me di cuenta que había que rescatar algunos blancos, ¿verdad? Es lógico cuando se hacen, sobre todo cuando se trabaja con stencil y se cubre un área grande con una textura. Entonces utilicé acrílico blanco y tapé unas zonas, ¿verdad? Ahí en el rostro se ven unos brillos, en el hombro, bajando por el brazo, ¿verdad? En la parte de atrás se ven unas manchitas blancas y luego volví a contornear algunas zonas. Y aquí vemos entonces ya con una vista más cercana en detalle cuál es el acabado de la textura con una técnica como esta. Aquí está la ilustración completa. Bien, ahora voy a pasar a la ilustración de este elefante siguiendo las mismas técnicas anteriores. Esta vez ya no voy a usar la plumilla, sí voy a usar el goteo, aunque de otra manera, y tampoco voy a usar un stencil. Y a diferencia del dibujo anterior, más bien sí voy a trabajar en el fondo con una aguada de acuarela, como ahora van a ver, y voy a utilizar una pluma caligráfica con puntas metálicas desmontables. No es obligatorio que tengan esa herramienta, ¿verdad? Simplemente lo quise usar para que vean algunas variantes en el trazo que se pueden lograr. También esto se puede lograr con una ramita pequeña de algún tronco o de algún arbusto, ¿verdad? Y se le saca filo y se logran resultados similares. Pues la pluma caligráfica tiene la ventaja que permite acumular más tinta. Entonces no hay que estarla recargando tanto en el recipiente donde está la tinta china, ¿verdad? Y bueno, como ven, vean que el dibujo sigue siendo sencillo, una envoltura y un encajado básico, sin mucho detalle, ¿verdad? Porque quiero que el dibujo sea esquemático y que sea más bien la tinta la que termine de construir las cosas, ¿verdad? No quiero amarrar el trabajo pictórico con la tinta y entonces un dibujo esquemático me permite eso. Yo quiero que en mi dibujo lo predominante o lo protagonista sea el agua, ¿verdad? Que está expulsando el elefante por la trompa y el movimiento que tiene la trompa del elefante. Entonces voy a empezar por eso, para que eso me termine de dirigir el resto de mi dibujo. Y vean que con un trazo simple, con el pincel con lo que le había quedado de tinta, construí el movimiento de la trompa, ¿verdad? No lo voy a detallar demasiado, podemos jugar un poco entre el dibujo que sugiere cosas
Y en otras partes de mi dibujo quizás soy más cuidadoso con la figuración, ¿verdad? Aquí ya podemos ver entonces cómo es esa herramienta que les dije, ¿verdad? Esa pluma caligráfica con puntas de metal. Esta herramienta acumula mucha tinta. Yo creo que ustedes lo pueden ver en el video, ¿verdad? Como el trazo que genera está muy cargado de tinta, ¿verdad? Tiene como un relieve. A diferencia de los rapidógrafos o de los lapiceros de gel, ¿verdad? Que apenas tiran la tinta mínima, ¿verdad? Y inmediatamente el papel la absorbe. Esta herramienta no. Entonces esa línea está, como por decirlo así, está viva, porque no se ha secado y puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Entonces voy a aprovechar que esos contornos tienen tinta para utilizar el pincel con agua y que esa aguada que voy a aplicar se me manche de ese mismo contorno, ¿verdad? Y me genere los grises. Eso me va a hacer algunas manchas ahí particulares, como estas en la oreja, ¿verdad? Vean ese contorno que se engrosó, generó efectos interesantes, ¿verdad? Que no son necesariamente a veces tan controlados o tan planificados, sino que simplemente por ahí van sucediendo, ¿verdad? Vean aquí, ya empecé a poner esas pinceladas cerca de la cara del elefante y como hay tanta tinta se me oscureció mucho, entonces la voy a quitar un poco con un papel toalla porque no quiero que la mancha compita con el dibujo. Ven, a veces entonces uno deja que la mancha haga sus cosas con libertad y a veces la intenta controlar, ¿verdad? Este ejercicio fue más rápido y para terminar voy a darle más énfasis al pringue de la trompa, ¿verdad? Entonces voy a soplar la herramienta para quitarle el exceso de tinta. Ven cómo vuelve a gotear y tira una gota más gruesa que con el pincel. Aquí vemos ya de nuevo entonces en detalle cómo se ve esa ilustración más cercana. Este fue un ejercicio un poco más rápido. Vean que usé poca línea, hay trama, pero poquita, ¿verdad? Está dosificado, ¿verdad? El goteo, la aguada, la línea, la trama, un poquito de todo, ¿verdad? Ok, pasemos a un tercer ejercicio con esta imagen del zorro que va saltando sobre la nieve. Aquí estoy haciendo las líneas de acción de la pose, porque la expresividad, el movimiento, la acción me interesan mucho. Antes que el detalle, primero las líneas de acción, ¿verdad? Una vez que tengo eso, ya entonces estoy detallando algunos elementos importantes, como la cabeza sobre todo, ¿verdad? Esta foto nos da ciertas ventajas porque a nivel de detalle no tiene mucho. Y, por ejemplo, las piernas y todo el cuerpo del zorro es sencillo. Las piernas casi están tapadas por la nieve, ¿verdad? Entonces casi que solo la cabeza es lo que tenemos que detallar. Y estoy haciendo algunos trazos con el lápiz para que me ayuden a direccionar las tramas que voy a hacer ahora. Voy a utilizar este papel de color, es un papel como un color beige o arena, porque quiero usar blanco, acrílico blanco. Y voy a utilizar marcadores, que son unos materiales que no habíamos usado antes, incluso tengo algunos grises. Algunos están gastados también, son viejos. Entonces eso me va a ayudar a generar también más tonalidades, porque a veces el marcador muy nuevo es un poco concho para hacer los trazos. Concho en el sentido de que es muy negro, ¿verdad? Con mucha tinta. Y para hacer tonalidades, a veces esos marcadores que ya están en las últimas terminan siendo como muy útiles, ¿verdad? Estoy haciendo los trazos de una trama lineal según la dirección del pelaje, ¿verdad? Que yo puedo observar en la fotografía de referencia. Esto lo estoy haciendo con un marcador gris oscuro. Es un Faber-Castell, pero bueno, bien podría hacerse con marcador negro, ¿verdad? Yo es que bueno, tenía estas opciones aquí, entonces las estoy usando. Y voy a ir entonces llenando con trama de manera sencilla el pelaje del animal, donde considero que
que puede ir ese gris. Hay que recordarse cuidar los blancos, ¿verdad? Y sobre todo seguir en la mayoría de los casos, ¿verdad? La dirección del pelaje para que eso nos ayude con el sentido de realidad, ¿verdad? Porque bueno, son ejercicios rápidos, como pueden ver. Entonces hay una síntesis del realismo, ¿verdad? No estamos haciendo estudios hiperrealistas, digamos. De alguna manera estamos dándole ahorita un poquito más de preponderancia a la técnica, a la experimentación. Y poco a poco, cuando vayamos conociendo estas técnicas y ustedes vayan entendiendo cómo se controlan, ahí poco a poco el realismo podrá ir aumentándose. Pasé a un pilot con una punta un poco más fina para detallar el ojo y la boca. Este es negro negro, entonces sí quiero hacer algunas manchas bien oscuras. Sin embargo, todavía el dibujo no tiene mucho contraste. Entonces le voy a aplicar primero una aguada de gris. Vean que son pinceladas grandes, rápidas, para todavía generar una base de color que le dé un poco más de contraste. Y esos trazos van en dirección como horizontal pero curveados, ¿verdad? Para enfatizar el movimiento. Abajo hice una mancha con el acrílico blanco y estoy con la tinta china pasando el pincel húmedo sobre el acrílico blanco fresco para hacer esa sombra gris, que es la sombra del zorro que va saltando, ¿verdad? Estoy recuperando algunos de los blancos más blancos que tiene el animal, ¿verdad? Que por el tono del papel más bien me va a servir a resaltarlos, ¿verdad? Por eso escogí el papel de color, porque cuando se trabaja con papel de color uno lo decide así porque sabe que en la ilustración van a haber detalles en blanco que son importantes. Y vean cómo a las piernas y a la cola, bueno, a las manos del zorro, las patas delanteras, le puse tinta china porque ocupaba el negro fuerte, bien intenso, ¿verdad? Estoy añadiendo algunos detallitos con un pincel fino y con acrílico para darle algunas luces al pelaje. Voy a volver a recurrir a pringar para generar el efecto de la nieve, ¿verdad? Con acrílico diluido y el pincel. Es más fácil hacer el pringue con la tinta china porque es más líquida. El acrílico diluido, para que igual me quede blanco, sigue siendo un poco espeso, ¿verdad? Si yo lo diluyo mucho, luego esa gota cuando se seque se va a transparentar demasiado. Hago algunos trazos nada más para ya finalizar el dibujo y al final solamente le daré los detalles al bigotito y a los pelillos del rostro, ¿verdad? Entonces de nuevo observamos en detalle la técnica, ¿verdad? Vean que es una combinación entre dibujo, mancha, trama, línea, todo escogido por zonas. Ok, voy a mostrarles rápidamente un par de ejercicios más sin video, solo las fotografías paso a paso con esta imagen de otro zorro. Primero un dibujo sencillo, ¿verdad? Voy a trabajar con la pluma caligráfica, solamente con contornos, ¿verdad? Trazos muy gestuales y luego pasé el dedo por encima cuando la tinta aún estaba fresca. Podemos ver de cerca entonces cómo se ve eso, fue un dibujo rápido. Y ahora lo que hice aquí fue una herramienta con un corcho. Le di punta a un corcho como si fuera un lápiz y ese corcho entonces va a absorber la tinta y ahí poco a poco fui dibujando. El papel texturado también ayuda a añadir nueva textura. Integré un fondo con tinta china y por último puse las manchas blancas de la nieve con el acrílico blanco. Muy bien, espero que estas explicaciones hayan sido muy claras, que les surjan muchas ideas más. Definitivamente hay muchas maneras de cómo trabajar estos materiales. Yo aquí les presenté algunas opciones que me parecen muy apropiadas, muy interesantes de experimentar. Si ustedes quieren hacer nuevas
maneras de utilizar esas herramientas o incluso inventar algunas, como hice yo con el corcho. Bienvenidos y bienvenidas a esa experimentación. Entonces, bueno, mucha suerte con los ejercicios, no hagan regueros y no se manchen mucho.